En este vídeo voy a enseñar los 9 errores que más encuentro a la hora de revisar una estructura o de calcular una estructura o, en fin, hacer un análisis de una estructura que recibo de un compañero, un arquitecto o de un estudiante, en fin. Creo que puede ser un vídeo muy interesante porque te va a servir para que si tú eres el que diseña esa estructura, bueno, ese edificio, perdón, lo diseñes más pensando, lo diseñes también pensando en la estructura y puedes ahorrarte muchos problemas que te van a servir después, ¿vale? Así que quédate en el vídeo, acuérdate que yo soy Carlos Ruedas, que estas son las redes sociales donde lo puedes encontrar y te voy a contar los 9 errores que más veo en diseños de arquitectura a los que luego hay que hacerle una estructura, ¿vale? Venga, quédate que empezamos, vamos. Venga, el primer error que más veo es que cuando se diseña, pues no se piensa en las instalaciones, ¿vale? Hay ciertas instalaciones que en verdad es muy fácil de, bueno, pues más o menos pasarlas por forjados, en fin, rompiendo una bovedilla o rompiendo un casetón, en fin, son cosas sencillitas. Estoy hablando, no sé, de una tubería de agua, una tubería por donde va gas de un aire acondicionado, cosas chiquititas, ¿vale? Pero también tienes que tener en cuenta que hay instalaciones que ocupan mucho más tamaño, sobre todo las instalaciones de ventilación, ¿vale? Entonces, mira, os enseño, o bueno, incluso también las instalaciones de saneamiento. Os enseño aquí un caso en el que lo que estamos viendo es un hueco de instalaciones que se ha hecho expresamente en un forjado reticular, con lo cual está bastante pensado. En este caso sí se ha pensado, ¿vale? Y entonces, como estáis viendo ahí, pues se ha hecho un hueco para poder pasar ahí ventilación, que sería este tubito que veis de aluminio. Bueno, aluminio, bueno, que se ve así como de acero inoxidable, porque realmente esto será acero inoxidable seguramente. Y como veis aquí, pues también tenemos saneamiento, ¿vale? Entonces se ha aprovechado ese hueco para pues, poder hacer todo esa vertical. Eso, una cosa muy importante. Me encuentro muchos proyectos también en los que cuando se diseña, pues sobre todo pasa en PFCs, en fin, gente con menos experiencia. Evidentemente no hagáis un cuarto húmedo encima de una sala grande, un pabellón deportivo o un aula o no sé, en una casa, ¿no? En una vivienda unifamiliar, pues encontrarme un baño encima justo de un salón y no tengo donde meter ese bajante, ¿vale? Entonces, pensar siempre que esas instalaciones tienden a tener recorridos verticales y por tanto, pues pensar siempre el diseño arquitectónico desde esas circulaciones que tienen esa instalación. Aquí os enseño otro caso, pues como veis, esas instalaciones de ventilación pues ya requieren pues patinillos bastante más grandes, mucho más pensados, porque ya no es simplemente hacer un huequito que tenga unos 30 centímetros de ancho como mucho para pasar un conducto de PVC, ¿no? Un bajante de PVC. Aquí ya se trata de conductos que pueden ser fácilmente de 1 metro por 1 metro, en grandes edificios que requieran gran ventilación, en fin, esto ya son cosas más importantes. Ventilaciones de parkings, ¿vale? Que si te fijas tiene que ir desde abajo hasta arriba, entonces todas esas cosas hay que pensarlas desde el diseño arquitectónico, ¿vale? Venga, aquí ves, pues tenéis un claro ejemplo de patinillo vertical que está pegado aquí a un muro. Esto puede ser que sea un... Suelen ir muchas veces pegados al hueco de ascensor, en fin, cosas así. En este caso se trata de un forjado unidireccional, como veis, y se ha hecho ahí, bueno, hay un brochal y en ese brochal pues se ha aprovechado y se han metido ahí todas estas canalizaciones verticales de ventilación, de extracción de humos posible también, de saneamiento, en fin, todo ahí en el mismo paquete, ¿vale? Venga, pues eso es importante que lo penséis cuando diseñéis. Otra cosita que vamos a ver es, por cierto, aquí he dejado este ejemplo, lo he encontrado y me ha parecido súper interesante. Este es el culmen del el diseño arquitectónico y estructural pues combinado, ¿no? Si te fijas, me gusta porque es un caso de un tipo de estructura, no muy típica la verdad, porque es un tipo de viga un poco, serán prefabricadas, entiendo, ¿vale? O bueno, espérate, aquí puede ser, se ven aquí como, puede ser que se haya hormigonado in situ, puede ser, no lo sé. Es posible, porque aquí no veo yo que esto sea prefabricado, ¿vale? No se ven, o está muy bien hecho, pero bueno, el caso, sea prefabricado o no, pues aquí se ve pues que se han aprovechado estos huecos para pasar
instalaciones. Eso también pasa con vigas Boy también, que pueden servir para eso, ¿vale? Venga, el siguiente error que suelo encontrar es un fallo en el dimensionamiento de vuelos, de luces. Me encuentro a veces que la gente no se sabe muy bien los vuelos que le puede dar a un tipo de forjado, o sea, a un tipo estructural, ¿vale? En eso es muy importante también entender el sistema estructural que estás eligiendo, ¿vale? Entonces, hay sistemas estructurales que te permiten hacer vuelos o luces, que son distancias entre pilares mucho más grandes, ¿vale? Normalmente suele andar pues de menos a más, pues tenemos en una estructura, por ejemplo, de forjado unidireccional, que te puedes ir a luces de 5 metros, 6 metros, ya más pues empieza a flaquear, ¿vale? Luego tendremos sistemas estructurales más competitivos, que son pues, forjados de los amacizas bidireccional normalmente. Los amaciza, forjados reticulares, que ya te puedes ir a distancias de 8 metros incluso, o sea que ganas una distancia. Y en vuelos, pues unidireccional, te irías a 1 metro, metro y medio como muchísimo, y ya pues en un reticular te puedes ir hasta 2 metros y medio, ¿vale? En terrazas que se pueden generar o en forjados de losa maciza. Entonces por ahí andará. Entonces a veces me encuentro gente que pretende hacer vuelos de 2 metros o 2 metros y medio en forjados estructuras de forjados unidireccionales, en fin, que se complica bastante más eso para realizarlo, ¿vale? Pues aquí te mando varios casos. Bueno, estos son casos ya de luces muy grandes para estructuras metálicas. Pues evidentemente este tipo de estructuras pues te puedes ir a luces de 20-30 metros fácilmente sin problema, ¿vale? Y claro, pero luego ya pues un caso de una vivienda pues o de algo más chiquitito, pues vas a tener que realizar pilares cada 5 o 6 metros. Si es unidireccional tendrá que ser alineado, si es bidireccional pues puedes jugar un poquito más con la posición de esos pilares, pero más o menos esas serán las distancias con las que tendrás que trabajar. Así que cuando diseñes tienes que ir pensando en qué sistema vas a emplear, ¿vale? El siguiente error que encuentro es precisamente eso, el que la gente no elige desde el principio el sistema de estructura, ¿vale? Entonces me encuentro con planos de arquitectura en el que todavía no se ha pensado en la estructura y bueno, pues esas luces pues son demasiado grandes o a lo mejor me encuentro con forjados muy finitos porque no se ha pensado en eso, luego no tienes altura suficiente para tu falso techo. Entonces, es importante que penses en todas esas cosas, o sea, no solamente a nivel de luces, sino a nivel también de espesores de forjados, a la hora también de que pueda jugar con disposición de pilar. Entonces, el elegir el sistema estructural desde el principio suele ser bastante importante, ¿vale? Muchas veces nos pensamos que algunos son más competitivos que otros y muchas veces en precio tampoco hay una diferencia muy grande, con lo cual si piensas desde el principio cuando estás diseñando el sistema que le viene mejor a tu edificio, evidentemente yo por ejemplo no haría esta piscina que esté viendo, pues evidentemente no la haría con, no sé, con una estructura por ejemplo metálica en este caso, pues porque muchas veces los vapores del cloro y tal, pues corroen esa estructura metálica. Si lo fuese, veréis que muchas veces es muy típico en piscinas pues elegir estructura de madera o estructura de hormigón prefabricado como será seguramente esta con un gran recubrimiento. En fin, es muy importante que cuando tú diseñes tu edificio, sobre todo si es un poquito especial, ¿vale? Te fijes en otros, o hagas una investigación de cómo se han hecho esas tipologías de edificios en un edificio un poquito especial como este. Y ver por qué se han elegido esas tipologías, cuáles son los motivos por los que se elige una cosa o la otra, porque es bastante importante determinado desde el principio, si no luego te puedes encontrar un problema bastante grande. Venga, la siguiente cosa que quiero ver con vosotros es el tema de pilares apeados. Me encuentro mucha gente que diseña y como no están pensando en la estructura, pues luego al final hay que rematar a lo mejor un castillete con un muro apeado o con un pilar apeado. En fin, pilares apeados son estos que no llegan hasta el suelo, digamos, sino que mueren o nacen en una viga, ¿vale? Con lo cual una viga a la que tienes que darle mayor canto, esto ya te genera problemas, en fin. No suele ser aquí ves más caso, ¿ves? Pues aquí pues habrán querido hacer una terraza aquí y por lo que sea, fijaos, esto lo veo súper absurdo. Hubiera sido mucho más interesante pues haber continuado hasta aquí y dejas aquí un vuelo, ¿no? No sé el motivo por el que esto se ha hecho así, ¿no? Pero bueno, el caso,
esto es otro caso similar, que es una viga de descarga en la que llevarías todos estos pilaritos chiquititos a esta viga. Pero bueno, no son las situaciones óptimas. En este caso, por ejemplo, a veces es necesario por el tema de que a lo mejor aquí van locales comerciales, es un edificio en altura y bueno, necesitas separación entre pilares más grande. Podría tener una justificación. Pero una vivienda unifamiliar o plurifamiliar no tiene mucho sentido que lleguemos a esto. O sea que hay que intentar, a veces tengo que hacerlo o tenemos que hacerlo, pero si desde el diseño tú eres capaz de poderlo solucionar, pues luego te vas a evitar problemas de precio y de que esa estructura no va a funcionar igual de bien que si está pensado y tú has pensado siempre en la posición de pilar, ¿vale? Súper importante que desde el principio de que diseñáis tengáis ya esa escala de luces, ese posicionamiento de pilares desde el principio. Vale, lo siguiente que quiero ver con vosotros sería los grosores de muros y tacones, en fin. Os enseño aquí una planta de arquitectura que, bueno, he encontrado por internet y, bueno, como veis está muy bonita y tal. Pero claro, aquí no sea una distribución que se ha hecho, mejor o peor, no voy a entrar ahí a valorarla, pero no se ha pensado en la disposición de pilares. Esto seguramente cuando haya que meter la estructura, pues entonces empezarán a aparecer aquí una serie de pilares que habrá que colocar y empezarán a salirte lo que se llaman tacones en los pilares, que son que las paredes no son lisas, sino que llega un momento que ese pilar sobresale del muro y tal, ¿vale? Últimamente con los espesores que tenemos que usar para cumplir eficiencia energética, pues bueno, los muros suelen ser más anchos y a veces se soluciona apantallando los pilares, ¿vale? Apantallar los pilares es pues darle más longitud en una dirección y menos para que con ese espesor más pequeño te quepa dentro del muro de 30 que tenga más los emparchados. Pero bueno, el caso, aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Parecido, ¿no? Pues aquí evidentemente no hay pilares puestos, pero cuando los haya, pues van a ser esos tacones. Y bueno, pues te pasaría algo pues como esto, ¿no? Cosas que no son cosas muy agradables, que te salga, por ejemplo, este tacón en el dormitorio, o este en el salón, en fin, son cosas que quedan feillas, ¿vale? Entonces, aquí os enseño otro caso en el que, fijaos, la diferencia, o sea, este es un caso en el que no se ha pensado en cómo meter o sea, en cómo integrar esos pilares, y este sí te fijas, fijaos que los pilares se han integrado de tal manera de que quedan metidos en el muro, siempre se hace aquí habrá una estantería, o un tema de meterlos en armarios, en meterlos en cámaras. Entonces, yo realmente en esta vivienda, pues si entrase seguramente, no me daría cuenta dónde están los pilares, ¿vale? Me pasarían totalmente desapercibidos por todo este juego que se ha hecho de grosores y de intentar meter y disimular los pilares lo más posible, ¿vale? En esto sí se ha pensado, pues esto que además es del mismo, lo he sacado del mismo sitio. Este pues no está tan bien pensado y evidentemente pues nos salen algunas cosas un poquito más indeseables, ¿vale? En fin, os quería enseñar estos casos porque podría ser interesante de ver, ¿vale? Venga, lo siguiente que quiero ver con vosotros es el tema de los emparchados. Las estructuras luego no van a quedar vistas desde el exterior, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele hacer? Bueno, pues luego, una vez que tenemos esa estructura, pues tenemos luego que crear un tipo de cerramiento, como este que es de ladrillo o como otros muchos que hay, ¿vale? Eso es lo de menos. Pero sí es cierto que cuando me pasan un proyecto para analizar y para ver cómo hacer la estructura, pues sí es cierto de que no siempre me comentan por dónde va a ir la viga, qué tipo de emparchado, o sea, qué tipo de distancia tengo que dejar hasta la cara exterior o van a dejar hasta la cara exterior del forjado. Y eso es importante pensarlo desde el principio, tanto en tema de pilares, porque en pilares también pasa, ¿eh? Aquí si os fijáis, aquí hay una distancia, no sé, en este que aquí puede ser que tenga un problemilla, y en esto, bueno, esto puede ser que es una medianera, ¿vale? Sí, esto es medianera porque no tiene ventanas, y esto, bueno, donde hay ventanas, si os fijáis, sí que hay una distancia, ¿no? ¿Veis? Sin embargo, cuando no tienes ventanas, que son medianeras, que será esto, pues ahí lo puedes pegar totalmente, ¿vale? Luego estará el vecino y ahí tendremos una separación y el vecino pues tendrá pues su muro medianero y su estructura independiente, ¿vale? Entonces, es importante que pongamos esos pilares lo suficientemente separados o los pensemos suficientemente separados para esos emparchados sean los correctos. Normalmente suelen ser 5 centímetros, eso suele ser lo normal.
Y no solamente en pilares, sino también, ojo, la viga también tiene que tener su emparchado también, ¿vale? Así que eso son cosas que hay que tener bastante en cuenta también y que no siempre se tienen en cuenta. Aquí tienes un ejemplo de emparchado pues con una rasilla de Terex seguramente. Antes de seguir con el vídeo, recordarte que este vídeo lo patrocina RFA Eco. ¿Qué es RFA Eco? RFA Eco es una empresa de formación con la que colaboro desde hace más de 15 años y está especializada en cursos y másters de ingeniería y arquitectura, ¿vale? Ahí vas a tener cursos y másters de programas que se usan profesionalmente, como CIPE, con el que yo calculo estructuras, ¿vale? E instalaciones. Vas a tener cursos impartidos por mí y en ese aspecto, y luego vas a tener cursos de otras materias como BIM, vas a tener cursos relacionados con la ingeniería, en fin. Échale un vistacito, te voy a dejar el link en la descripción con su página web, ¿vale? Para que puedas acceder. Y he conseguido que RFA Eco os dé un 10% de descuento en todos los cursos y másters con mi código de descuento Geometas10, ¿vale? Así que échale un vistacito y nada, si quieres aprender cálculo de estructuras, de instalaciones y programas de CAD y de BIM, pues ahí tienes un montón de cosas que puedes, ¿vale? Échale un vistacito que seguro que te interesa. ¿Vale? Venga, la siguiente cosa que es importante tener en cuenta es el estudio geotécnico. No sé si lo sabéis, pero bueno, yo hago este vídeo desde España, me podéis estar viendo de demás sitios del mundo, eso no, por mí, genial, ¿vale? En España es obligatorio hacer un estudio geotécnico, o sea, un estudio del terreno, para saber cómo vamos a hacer la cimentación. Y entiendo que, bueno, en otros países a lo mejor no es obligatorio, pero siempre ha sido muy recomendable, ¿vale? Vale, un estudio geotécnico, pues evidentemente, si no lo sabéis, pues son unos señores que llegan ahí con unas máquinas y analizan desde varios puntos cómo está estratificado nuestro terreno. Y tendremos algo al final parecido a esto. Se analizan muchas cosas, pero entre ellas tendremos un mapa de estratos de nuestro suelo, ¿vale? Entonces aquí, pues en este caso que he encontrado, pues aquí hay un relleno inicial, con lo cual aquí no voy a tener resistencia, este estrato no me serviría, si te fijas son 7 metros, cosa que no es poca cosa, ¿vale? En fin, el caso, tienes un análisis de donde se va a apoyar tu edificio, no solamente en tipo de suelo que hay en cada estrato, sino en resistencia, en granulometría, en si son arcillas expansivas, muchas cosas, mucha información que te va a dar súper útil. El caso que muchas veces puede ser interesante conocer, porque claro, una estructura no es solamente la estructura, es la cimentación también. Entonces, en este caso, por ejemplo, me viene perfecto, ¿vale? Te fijas, hay un nivel freático a -6 y hay un estrato de relleno de 7 metros, que es muchísimo, pero bueno. Entonces, en este caso sería mejor valorable el decir, oye, pues a lo mejor me interesa meter en vez de hacer, si nos lo encontramos ya al final, pues vas a tener que pensar en hacer algún tipo de cimentación que influye en la estructura, lógicamente, la cimentación es parte de la estructura. Vas a tener que hacer a lo mejor una cimentación por pilotes, en fin, que te va a ser súper cara y a lo mejor te va a interesar más meter una planta de sótano, crear una losa de cimentación que además te cree una estanqueidad con el nivel freático que tienes. Bueno, estamos hablando mejor que no va a bajar a 7 metros, bueno, va a hacer 7 metros de sótano, pero bueno, podrías a lo mejor bajar hasta 5 metros y ahí a lo mejor solamente tienes que quitar 2 metros de relleno o hacer una losa pilotada, en fin. El caso que es importante conocer bien el estudio geotécnico antes de diseñar, porque te puede llevar una sorpresa y te puede ser más interesante comentarle a tu cliente que a lo mejor va a ser más barato hacerte una planta de sótano que hacer la estructura donde toque. Entonces es muy importante al diseñar ya tener un pensamiento de cómo es el estudio geotécnico y de cómo es el suelo. Si no puedes hacer un estudio geotécnico, bueno, pues por lo menos analiza un poco dónde va a estar tu edificio, viviendas colindantes, mira a ver el suelo cómo es, a simple vista, pues una persona un poco avezada pues ya puede, y con experiencia, pues puede saber un poquillo qué es lo que hay ahí, ¿vale? Venga, el siguiente error que me suelo encontrar mucho es que, yo lo he llamado como darle valor el valor que tiene la estructura. La estructura quizás sea la parte más importante de nuestro edificio, ¿vale? Primero, porque es en la que si
tenemos un error, es la cosa quizás del edificio, o la parte del edificio más difícilmente de resolver y más cara de resolver, ¿vale? De hecho, no sé si lo sabéis, pero bueno, si me ves desde España, en España todas las obras de arquitectura tienen un seguro y bueno, la parte de estructural está cubierta por 10 años, mientras otras partes, salubridad y habitabilidad, está cubierto por 3 años. Entonces, nuestra estructura tiene que cumplir mínimo esos 10 años, ¿vale? Sí, puedes tener goteras de agua y eso, si te pasan los 4 años te tienes que aguantar, pero si tienes un error de estructura, eso va cubierto por 10 años. Con lo cual, es una parte a tener en cuenta bastante importante. ¿Y por qué? Bueno, aquí lo que quiero hacer es una reflexión. Me encuentro mucha gente que, sobre todo gente que lleva haciendo estructuras mucho tiempo, o bueno, arquitectos más mayores, que bueno, es como que esto que estáis viendo, que es un forjado unidireccional, es lo único que se puede hacer, ¿vale? Es un sistema que está bien, ha sido muy competitivo durante muchos años, ¿vale? Pero no funciona igual de bien, bueno, aquí tenéis otro caso, no funciona igual de bien que esto, que es un forjador reticular, ¿vale? Los forjados reticulares, bidireccionales, o forjados también de losa maciza, que también son bidireccionales, se ven un poquito mal de calidad, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? De lo que es un forjado reticular. Son forjados que funcionan mucho mejor, funcionan en dos direcciones, reparten mucho mejor las cargas, tienes esa facilidad a la hora de proyectar, de que puedes situar los pilares puedes, no tienes que hacerlos todos en línea como en los unidireccionales, porque si no tienes mucho más problemas. En un unidireccional, como no alinees los pilares, pues te es más complicado. Empiezas a generar brochales y tal, y se complica bastante más, la estructura no funciona tan bien. Entonces, a día de hoy, por lo menos en España, es bastante competitivo. Bueno, se ponía por el tema de precios sobre todo, ¿vale? Pero bueno, es bastante más competitivo a día de hoy, casi se han igualado de precio, están casi igual, incluso depende de la zona, puede ser hasta más barato hacer un forjado reticular. Y la gente pues todavía se empeña en hacer unidireccionales. De hecho, he visto hasta edificios en altura con unidireccionales, que eso ya me parecía súper raro, ¿vale? Pero se siguen haciendo. Bueno, el caso, para mí, aunque suponga un ahorro de un 5 o un 10%, que pudiera ser, no, yo creo que hay que explicarles a los clientes que tu edificio va a tener mucha más calidad en el tema de que luego vas a tener menos grietas, es que mejora muchísimo en todos los aspectos. Hay que venderlo bien, o sea, hay que hacerles ver a los clientes de que ese gasto extra en usar un tipo de estructura como esta, si lo hubiese, que a veces no lo hay, ¿vale? Merece la pena, ¿vale? Te permite hacer vuelos mucho más grandes, como hemos visto al principio, flexibilidad en la planta, ¿no? Al diseñar. Entonces, es importante darle un valor a la parte de la estructura, ¿vale? Si tienes que convencer a tu cliente de que ese 5 o 10% que se puede gastar de más, hay que explicárselo bien, porque yo creo que la gente estará encantada de pagarlo. Digo, un 5 o 10% de la parte de la estructura, no del coste total del edificio. Entonces, puede ser interesante. Creo que tenéis que darle el valor que tiene la estructura, ¿vale? Que a veces no se lo sabemos dar, ¿vale? Por último, un error que me encuentro también, esto sería un forjado de losa maciza, que es un caso similar, ¿vale? Ahora mismo estoy con una estructura que me han pasado en unidireccional, y es precisamente este ejemplo. Bueno, no es este ejemplo, pero me han pasado una estructura que por precio no va a ser mucho más cara en losa maciza, y estoy intentando que pueda el arquitecto ver que le va a interesar más hacerlo con este sistema. Pero venga, os enseño el último error que veo común, que es el tema de parking. La gente, no sé si lo sabéis, pero para diseñar un edificio que tenga parking hay que empezar por el parking, ¿vale? En cuanto tenemos esta limitación desde el propio basamento del edificio, ¿vale? Hay que diseñar todo con respecto de esta retícula, ¿vale? Acordaos de que cuando son parkings, pues normalmente necesitas 5x5, generalmente lo que suelo usar para el tema de que te quepan 2 plazas y que te quepa luego un parking. En este caso, que te cabe un coche, he hecho 5x5 porque te cabe un coche más un trastero, ¿vale? Pero bueno, aquí unas luces suficientes como para que te encaje bien el parking. Es fundamental.
Me ha pasado en algún caso no profesional, pero sí en casos de PFCs que tenéis menos experiencia y al final, pues cuando ya se ponen ahí venga, vamos a hacer la estructura. Y cuando empezamos a ver, pues no encaja nada del parking, ¿vale? Y eso es un problema, un error súper gordo, porque ya te limita a todo lo demás, ¿vale? Entonces, aquí os he enseñado varios casos, tirar del Neufer si hace falta, pero bueno, veros casos de parkings, de edificios con parking, porque es importantísimo que esto pues lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? A la hora de hacer vuestro diseño. Bueno, pues nada, espero que el vídeo te haya gustado, que te ayude a solucionar problemas antes de que los tengas y así evitarlos. Y nada, lo he hecho desde todo mi cariño y espero de que os sirva para ser mejores arquitectos, ¿vale? Aquí te dejo un par de vídeos que te pueden servir y te dejo el botoncito de suscribirte, ¿vale? Que espero que si no lo estás, pues que te suscribas, que aprenderás mucho conmigo. Hasta prontito, chao.